Bendiciones en este día. Vamos a iniciar una nueva clase en esta semana de historia. Vamos a tener el tema la medicina de los mayas, aztecas e incas. Vamos a orar antes de iniciar esta clase. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Eterno, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Queremos pedirte, Dios de los cielos, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, saturando nuestras mentes y dándonos entendimiento para comprender y entender esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana anterior estuvimos hablando acerca de las matemáticas, la astrología y los calendarios que desarrollaron los mayas, aztecas e incas, culturas radicadas en el continente americano. Hoy vamos a continuar con el estudio de la medicina de los mayas, aztecas e incas. ¿Cuál será el objetivo de nuestra clase? Explicar las diversas formas de vida y organización social de las culturas de América aborigen, en función de valorar su capacidad e innovación y creatividad. La medicina fue practicada por sacerdotes y chamanes. Para aquel entonces, la medicina y la religión siempre estuvieron muy ligadas, ya que por lo general los que practicaban la medicina eran los sacerdotes, chamanes o líderes religiosos que ellos tenían. Aquí en esta imagen he colocado dos representaciones, ¿verdad?, de este tipo de prácticas indígenas. ¿Cómo podemos observar a un hombre que está con un cigarro y unas plantas haciendo un tipo de limpieza, mientras que el de acá tenemos con un cintillo una esfinge del sol, ¿verdad? Y tenemos un mate en el cual colocaban hierbas que servían con agua y bebían para el momento de hacer también una limpieza. Continuemos. Lluvia de ideas. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la medicina natural? Creo yo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la medicina natural e incluso hemos pasado por ella, la hemos probado y hemos sido medicados en alguna ocasión. Claro que sí. Cuando nos duele la barriga, nuestras madres suelen dar una agua de orégano, anís estrellado o Zaragoza, ¿verdad? Estas agüitas se tiene por creencia de los antiguos que son suministradas para el cuerpo humano para aliviar los dolores estomacales, los problemas de la digestión, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando un producto natural. Para la mayoría de estas culturas, como Inca, Azteca o Maya, utilizaron mucho lo que eran las plantas. ¿Quién no se ha tomado un té? Continuemos. Medicina maya. Vamos a ver qué podemos enterarnos de la cultura maya con respecto a su medicina. Clasificaban las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto que clasificaban las enfermedades? Habían enfermedades de la piel, habían enfermedades de los huesos, habían enfermedades del organismo. O sea, ellos tenían una clasificación para las enfermedades. También los mayas creían que la enfermedad era un desequilibrio por causa del mal comportamiento. Los mayas creían que una persona se enfermaba porque tenía un mal comportamiento en la sociedad que él vivía. 3. Practicaron ritual de curación. Ellos practicaban rituales de curación. Muchas veces lo hacían al amanecer, antes de que salga el sol, o también en las noches de luna llena. Suturaban heridas y trataban fracturas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cosían heridas, limpiaban heridas, trataban de evitar que las personas murieran desangrados. Y no solo esto, sino que trataban fracturas. Si alguien se fracturaba una pierna, un brazo, ellos hacían lo posible para que volviese a caminar o para que volviese a utilizar la extremidad que había sufrido una fractura. Recetario de los bacabes. ¿Qué era esto? Bueno, este era un recetario, era un libro que hablaba mucho de la medicina, del aura, del medio ambiente, del ser supremo, ¿verdad? Que para ellos tenían la adoración a sus dioses y mucho que ver con la declaración de la palabra.
Para la próxima clase por Zoom vamos a trabajar una lectura relacionada a esto. Medicina azteca. Primero, según los cronistas, en Tenochtitlán tenían buena salud. Cuando llegaron los españoles, ¿verdad?, a conquistar el continente y se desplegaron por diferentes partes, al llegar al imperio azteca, se dieron cuenta que los aztecas mantenían una buena salud. ¿Por qué decían esto? Porque ellos observaban personas de avanzada edad con un buen estado físico. Al parecer, dicen ellos, que estas personas no morían tan fácilmente o a la edad avanzada. Segundo, para este pueblo la magia, la medicina y la religión estaban ligados. Ellos ya hablan o descifran, ¿verdad?, cosas ocultas. ¿Verdad? ¿Qué son las cosas ocultas? Son la magia, ¿verdad?, que ellos creían que tenían dosificaciones, poderes y polvos mágicos. En esta cultura de la medicina azteca relacionaban mucho la magia, la medicina y la religión. Por lo general, sus sacerdotes, sus líderes religiosos continuaban con cada una de estas prácticas. Enfermedades también eran por desequilibrio vital. También tenían una ideología semejante a la de los mayas. Decían que las personas que se enfermaban eran porque tenían un desequilibrio, ¿verdad? Cuarto, tipos de médicos. El tzitzit y los chamanes. ¿Quiénes eran los tzitzit? Los tzitzit pues eran los pediatras para el imperio azteca. Eran los que trataban enfermedades de los huesos. ¿Quiénes más eran? Eran los traumatólogos, ¿verdad? Ellos, los pediatras, traumatólogos y los de medicina general, como hoy le conocemos. Y los chamanes eran los encargados de hacer limpieza, de curar daños, males que habían recibido, tal vez de otra persona o de alguna tribu cercana. Los Papiani Panamacani era un tipo de farmacia. Los aztecas poseían en las ciudades más importantes casas donde se vendían este tipo de plantas, ¿verdad? Y estas localidades se las conocía así, como Papiani-Pamacani, que era un tipo de farmacias, con la finalidad de que si necesitaban algo de urgencia puedan conseguirlo en un lugar específico. Ahora, la medicina inca. ¿Qué podemos hablar de los incas? Esta cultura nos va a sorprender un poco más. Los chamanes eran los más importantes dentro del imperio, ya que ellos también eran líderes religiosos, eran médicos, eran curanderos, eran los encargados de tratar todo tipo y todo problema de las enfermedades del cuerpo y de su espíritu. Practicaron las cirugías, usaron la coca como analgésico. ¿Cómo es esto que practicaron la cirugía? Creo yo que esto es lo que más sobresale o lo que más llama la atención de estas tres culturas. Usted puede observar en esta imagen cráneos perforados. Dice los cronistas que ellos tenían la costumbre de cuando una persona tenía un problema y no se curaba fácilmente, tenía un espíritu, estaba poseído por un espíritu. Entonces ellos aplicaban coca, le hacían masticar la coca, le daban agua de coca y le rapaban la cabeza, le ponían coca en el lugar y le rompían el cráneo. Hacían perforaciones de cráneo los incas. Imagínense, estos llegaron mucho más allá. Perforaban el cráneo de la persona supuestamente para sacar de ahí el mal espíritu que lo atormentaba. Ellos tenían divisiones en sus médicos. Tenían unos nombres un poco raros, ¿verdad? Como el Ampacamayo, que era el doctor o especialista solo en plantas. Tenemos el Sancoyoc, que era el que poseía poderes mágicos. Tenemos el Sircac, el terapeuta de fracturas de huesos. Tenemos el Maxac, el que ofrecía sacrificios, ¿verdad? Y
tenemos el sac-yac, el que curaba con granos de maíz, y por último tenemos la medicina que ellos más utilizaban. La medicina que los incas más utilizaban estaba relacionado con la coca, con la maca, la quinoa y la uña de gato, que era lo que más se encontraba a su alrededor y lo que utilizaban para dar a sus enfermos, ¿verdad? E incluso cuando practicaban el rompimiento de cráneo, la perforación de cráneo, pues lo que más le daban era la coca y la maca para usarlo como un analgésico y que así la persona se adormitara y pudiera ser operado. ¿Qué actividad tenemos nosotros? Dice, contesta la siguiente pregunta. ¿Por quiénes era practicada la medicina en estas culturas? Recordamos nosotros, ¿por quiénes eran practicados? Por los sacerdotes o chamanes o líderes religiosos, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cuál fue la práctica de cirugía más sorprendente de los incas? A ver, hagan memoria un ratito. La práctica de cirugía más sorprendente de los incas fue la perforación de los cráneos. Y la última, ¿alguna vez has tomado algún producto natural como medicina? Cuenta tu experiencia. Esa pregunta es muy personal. Recuerde, estimado estudiante, usted va a recibir la guía, va a resolver esta actividad y en la próxima clase tenemos clase por Zoom y estaremos trabajando una lectura relacionada a las recetas de los bacabés, donde vamos a analizar por qué utilizaban esto los mayas y los aztecas. Hasta la próxima clase, bendiciones, que Dios les bendiga.